Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Por fin que alguien haga un edit de la entrada de los podcasts. Anda, que estamos muy graciosas y muy bailongas. Me estaba susurrando Inés cosas. No, le estaba diciendo claramente, por favor, escribe tú la columna de Aimar y digo que lo he hecho yo. Que sí, eso no pasa nada. No, Mira, eso no pasa nada. Total, Nerea lleva pues 20 años haciéndolo. O sea, que quiero no, decir... y además Inés y yo tenemos una relación simbiótica en la que yo le digo, por favor, revísame este contrato, no entiendo nada, por favor, ¿cuánto dinero tengo que pedir por esto? Por favor, ¿debería hacer esta publi o no? Por favor, socorro, el porcentaje de esto es mucho o es poco. Y ya está. Y de vez en cuando le tiro una barra y eso es una relación simbiótica de amistad mezclada con el trabajo y nos funciona perfectamente porque somos unas personas completamente complementarias en todos los sentidos. En todos. Vamos a ver, Nerea. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Te consideras una persona vaga o no? O sea, no te puedes imaginar el nivel. Ayer opté al encharcamiento de pulmón, por ejemplo, porque ha sido fin de semana del orgullo, entonces estás un poco cansada, un poco resacosa, te falta una pierna, has estado con la prótesis para arriba y para abajo, y entonces ayer puse incluso un poquito del aire acondicionado, que lo controlo bastante, me puse así debajo del chorro con el gato. Y ya está, me leí el libro del que vamos a hablar hoy y estoy mirando al techo. Soy muy vaga. Era descanso por necesidad. Cuidado. Soy muy vaga y se me da muy bien. No es descanso de recuperación del trabajo. A mí se me da muy bien la vagancia, se me da muy bien la inacción y no tengo ninguna culpabilidad. O sea, creo, Inés, que no tengo el deseo roto por la productividad. Como que soy capaz de descansar sin ningún remordimiento. Muy bien. Yo he tenido... ¿Tú? Yo no soy una persona vaga. Lo que pasa es que, claro, para mí el dinero ha sido como mi salida de los lugares del horror, véase mi casa, claro, mi niña, o cualquier otro espacio. Entonces, claro, cuando estás en esa persecución, ¿no? Como que viene algo detrás que no sabes muy bien qué es y lo que te da la libertad es el dinero... Pues es una angustia, claro. Entonces eso se te queda un poco instalado y luego aparte que eres una persona que tiene cierta hiperactividad. O sea, a mí me gusta el burbujeo, para arriba, para abajo. Pero es cierto que yo, gracias a mi pareja, gracias a la Guille, he podido vincularme más a lo relajado. O sea, quiero decir, yo con Guille, pues eso, me voy a caminar, me tumbo, genial. No hacemos nada, siempre me dicen no puedo más, ¿qué va a ser lo siguiente? Hacerle una mamografía a un dragón, no, basta ya, tenemos que levantar un poco esto. Y gracias a eso es verdad que he empezado, o sea, yo no tengo culpabilidad en el momento en el que no toca hacer nada, pero sí que quiero decir como esa especie de, no de escasez, pero bueno, porque no hay tal, sino como ¿qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? A mí me gusta mucho el pensamiento de lo siguiente. Porque llevas un motorcillo dentro que es muy difícil de parar y porque nuestro ocio, que esto es lo más grave de todo, está súper mediado por la productividad. Entonces tienes que hacer como un ocio aprovechado, un ocio que te reporte, que te aporte, que te rente, que te sea rentable para construirte como persona y para hacer una cosa muy parecida a la que hace el cáncer y el moho, que es crecer constantemente. Entonces hay que librarse de esta idea de que todo lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer para crecer. Te puedes estancar tranquilamente. Tu ocio muy productivo. Nada más darte una vuelta en cualquier cena de Navidad, anda que si la gente está orgullosa de haberse estancado, vamos, están como el retiro. Mi niña, como un charquito en un terraplén. Pues mira, Nerea, y para sobre todo las mejorcitas, yo les quiero pues dar la enhorabuena si tienen menos de 27 años, no porque vaya a anunciar ningún tipo de bono cultural, sino porque ahora las experiencias, que leí un artículo el otro día, se te quedan mejor selladas. ¿Sí? Y tienes la sensación de que te cunde distinto a partir de los 27. Así que si tú estás en este caso, tienes más de 27 años, deja de hacer cosas como para recordarlas toda la vida porque la vivencia va a ser a un nivel neurológico muy distinta a la que eran con 18. Por eso mismo tú tienes ese recuerdo de ese verano, Summer of 69, ¿sabes? Vale, claro, o sea, idea. cuando tú tienes 21 años y te haces un Interrail y dices, qué maravilla, ¿te acuerdas? Era exactamente igual de potroso que lo puedes dibujar ahora mismo en tu mente, lo único que tu sello del recuerdo a nivel neurológico es distinto.
porque, bueno, pues hay una serie de cierre de conexiones, se te graba mejor, la vivencia, o sea, pues la sensación de temporalidad que tú tienes siendo un niño o un adolescente es muy distinta a la que tienes ahora, que por eso tú dices, se me pasa el tiempo entre los dedos. Bueno, pues se te pasa el tiempo entre los dedos por este motivo. Es una cuestión neurológica, también del propio ser humano. Claro, las esperanzas de vida han ido cambiando. Por cierto, hace poco han dicho que ahora pues probablemente no nos podamos jubilar hasta los 70, 71 años. Las nuevas generaciones que estamos trabajando, pues estos nacidos a partir de los 90 y muchos. Efectivamente. Entonces, bueno, relájate. O sea, el mensaje que venimos a decirte en el tema del día de hoy es relájate. Relájate porque tiene además muchísimo potencial político el relajarse. Y es muy ilusionante y además es muy bello. Vamos a hablar del derecho a las cosas bellas. Es un tema central divino. Entonces, la verdad, vamos a hacer un carruselito bastante rápido. Han pasado millones de cosas, pero esto se está grabando en un futuro anterior. Que ya sabéis que nos gustan a nosotros los tiempos verbales. Entonces, bueno, pues te vamos a decir un par de cosas que sí que esto no deja de ser actualidad. Lo que ha pasado estos días. Pues que se acabó aquella fiestecilla del crecimiento económico. La autoridad fiscal advierte de un menor crecimiento del PIB. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha rebajado bastante sus previsiones de crecimiento para la economía española, que iba muy bien, lo dijo hasta esa sabandijilla de Trump cuando además nos amenazó con hacernos pagar el doble en defensa si nos resistíamos a subir hasta el 5% del PIB. Según el último informe, el PIB de España crecerá un 2,3% en 2025 y un 1,7% en 2026. Se recortan las estimaciones anteriores. Lo pagaremos pues la gente del montoncillo de abajo, la verdad. Bueno, esta pequeña congelación se va a ir, se va a ver reflejada sobre todo y especialmente por varias cuestiones. Una, el tema de las pensiones. 2, el tema de la deuda. Y 3, el tema de defensa, que tanto ha estado sobre la mesa estos días. Claro, ahora mismo se están empezando ya a jubilar todos los baby boomers, que fueron una generación que, a consecuencia de que España se vio pues diezmada por la guerra civil, la gente se puso a decir ¡ay! Con una sonrisa, ¡ay! ¡Vamos para adelante! Y a tener hijos like rabbit, porque esto era la cosa cultural. Y entonces, claro, las familias es probable que si tú tienes 30 años, pues tú digas, es verdad, mi madre tiene varios hermanos, mi padre tiene varios hermanos, sin embargo tú a lo mejor tienes uno, ninguno o, bueno, pues... Yo tengo 4, éramos 7 en la madriguera de 75 metros de usera. ¿Tu madre es del año? Mi madre es del año 36. Écolo, mécolo. Entonces, claro, aquí ahora empiezan los baby boomers, taca, a jubilarse. Y esto hay que pagarlo. Y si tú ves siempre el quesito de a dónde van mis impuestos, la mayor parte van precisamente a pensiones y a prestaciones por desempleo. Este es el estado de bienestar. Y que así y lo de defensa... Y lo de defensa es un tema, también te digo. Tenemos un margen de mejora hasta 2027, según dicen los especialistas. ¿Volveremos a las austeridades? No me apetece una mierda, ¿eh? No, pero claro, el tema del elefante en la habitación de 200.000 millones de euros en pensiones is a fact. O sea, porque, insisto, hay una cuestión demográfica y además la esperanza de vida se alarga de las gentes, lo cual, pues, fantástico siempre que se haga en condiciones de calidad de vida. Tenemos que hacer un especial de pensiones, tenemos que hacer un tema central de pensiones, sí o sí, lo llevamos arrastrando. ¿Cuánto, Inés? ¿4 años? 4 especial años, de pensiones. Sí. Es que se hace bolinga, pero porque es que también... Dejadnos en comentarios. Si os apetece o no. Como el caballero que nos escribió, disculpe, lo digo sin ironía, ¿qué significa moda? Y Jesús le contestó, es como para reafirmar. Es que os queremos un montón, tenemos el público más transversal del mundo. Pues sí, es que y además, mira, efectivamente, ustedes se merecen toda la pensión que tienen y más. Y nosotras también, Ay, sí, Nerea, pero ya. Ay, pero mañana. Aumentan los asesinatos machistas con la llegada del verano por exceso de convivencia. Bueno, alerta máxima en este tema.
España afronta un repunte de asesinatos machistas tras el asesinato confirmado de 9 mujeres y un menor en el mes de junio. Una lacra que no nos quitamos. Bueno, para refrescar el dato, en lo que va de 2025 ya son 18 las mujeres asesinadas por violencia de género confirmadas y 3 menores víctimas mortales precisamente de la violencia vicaria. Bueno, pues desde que comienzan estos registros oficiales hace 2 días, porque esto empieza en el 2023, la cifra de mujeres asesinadas asciende a más de 1.300 y la de menores a 65 desde 2013. Junio, julio y agosto concentran más del 30% de feminicidios anuales. Entonces, las instituciones están reforzando los dispositivos de protección. ¿Por qué pasa esto? Pues el mayor tiempo de convivencia, la relajación de rutinas, la dificultad para acceder a los recursos de apoyo, especialmente en mujeres migrantes o en situación de mayor vulnerabilidad. Recordemos que los asesinatos machistas además se producen cuando conviven demasiado. Pasó durante la pandemia que disminuyeron los asesinatos, pero se dispararon las llamadas al 016. Las mujeres maltratadas normalmente tienen que convivir con sus agresores. Que por eso esta es una situación de violencia que no se parece a ninguna otra. Y es otro de los argumentos para combatir el discurso conservador y de ultraderecha de toda la violencia es violencia, ¿no? Da igual, ¿no? No existe la violencia de género, toda la violencia es igual. No, la violencia... las violencias distintas tienen distintos dispositivos de actuación y esta se produce en casa, se produce por los familiares, se produce en situaciones de convivencia, se produce en situaciones de casi secuestro de estas mujeres. Y cuando ellas deciden romper el círculo es cuando se las cargan. Y cuando no, pues están en una situación de maltrato y de destrozo psicológico en todos los sentidos. Es muy buena la comparación y no está de más recordarla igual que el terrorismo es un tipo de violencia que requiere unas herramientas específicas, la violencia machista es un tipo de violencia que requiere unas herramientas específicas. Y por ello se está reforzando por parte del gobierno los servicios de atención a víctimas de violencia de género, que también aprovechamos y nos sumamos aquí para recordar el 016 a Tempro, el centro de control de Cometa. Hay un WhatsApp también que es a través del teléfono 600 000 016 y el correo 016 online @igualdad.gov.es, que eso ya me parece como un poco más complicado, pero bueno, 016 es así. Recordad como que algo no de deja recordar. registro, en el registro de llamadas no queda registrado, siempre lo recordamos y siempre nos morimos de asco ante estas situaciones que no dejan de suceder. Vamos con el tema del día. El tema del día. Madre mía, Nerea. No nos vimos venir que Cristian Castro, el cantante mexicano, el de Azul, porque el amor como el mar azul, como el agua azul, pues podría resultar referente, porque hace unos días precisamente se hacen virales unas declaraciones suyas en una entrevista en televisión que decía que de lo único que no está preocupado en la vida era de no trabajar. Porque no le gusta trabajar, no entiende a la gente workaholic, le da mucho gusto por ellos, que fenomenal, pero que a él no le gusta, y que además quiere enseñarle a la gente no hacer nada. Mira, voy a enseñarte a no hacer nada. Pues oye, ojalá aplicarnos un poquito de pereza en el día a día, que lo tenemos como bastante intrínseco. Yo es que, claro, yo como soy generación slash, workaholic, o sea, soy todo lo contrario a lo que debería ser una persona, pero claro, también un poco hija de mi generación, vida era hipermoderna, autónoma, muchas cosas, Nerea. A ver, tú eres una persona muy sensata. Yo soy una persona muy vaga. En relación a los controles de los tiempos. Y mi marido, como Anabel Pantoja, también es relajado en lo laboral y es una persona que me ha pausado bastante. A ver, es que no puede ser que lo laboral nos articule ya como personas, que haya secuestrado nuestro deseo, que haya secuestrado nuestro tiempo, nuestros sentimientos, nuestra identidad. Hablamos un montón de cómo el trabajo se nos ha metido ahí un poco en vena, y de eso vamos a hablar hoy. Del derecho a ser vagas y perezosas, y sobre todo el potencial político que tiene la vagancia y la pereza. La escritora anarquista Emma Goldman
que es la autora de aquella frase, si no puedo bailar no es mi revolución, popularizó la frase quiero libertad, el derecho a expresarme por mí misma, el derecho de todos a las cosas bellas y radiantes. Este es el título del libro del que vamos a hablar hoy, de Juan Evaristo Balsboix, que es profesor, es escritor y es profesor de Filosofía de la Cultura en la Universidad Complutense de Madrid. Y el libro es, Juan, un sueño y una maravilla y un bálsamo y una belleza con la pereza en el centro que yo no pensaba que tenía tanto que dar, ¿no? Tanto que ofrecer. La hasta pereza el punto, en el centro. Qué la bien. pereza en el Total. centro. El derecho a las cosas bellas se llama. El derecho a las cosas bellas que no útiles, que no productivas, sencillamente bellas, ¿no? El derecho a ser inútil, a existir sin servir para nada. Tú dices que esto no solamente es balsámico y precioso, sino que está en el centro de la democracia. O sea, que si la holgazanería es el privilegio de unos pocos, un lujo, pues la democracia deja de ser real. Total. Y lo que está gobernando es el capital, ¿no? Sí, exacto. Es que mi todo, ya está, se acabó. Claro. A tomar, mira, pues a Se tomar acabó y nos vamos a nosotros. dormir. Venga. Fini. A hacer la Vamos, gama. mi. Total. Jo, muchísimas gracias por acogerme y por esta presentación tan generosa. Sí, yo creo que uno de los centros del libro es esta idea, que la holgazanería, la vida holgada, es lo que habría de estar en el centro de una democracia un poco digna de ese nombre, ¿no? Que quiera llamarse así. Y eso me parece importante porque una de las ideas de la democracia es que la vida, cualquier vida, tiene valor por sí misma, que no hay vidas que valen por encima de otras o que no hay personas más aptas para gobernar que otras, sino que cualquiera tiene valor en sí mismo y por sí mismo. Esto en un sistema regido por el trabajo, de un lado es insoportable en un sentido económico, pero tristemente también ético y político. Y de ahí esa idea, esa tensión justamente. Cada vez que la democracia de alguna forma se lía o se enrolla con el capital, estamos perdiendo derechos porque estamos perdiendo una forma de libertad que es la del descanso, la de no hacer nada. ¿Desde cuándo, Juan, ha ocurrido que estar cansada fuese sinónimo de éxito, ¿no? O sea, bueno, para empezar, yo creo que la digitalización, por hacer mi aportación, ha contribuido muy negativamente a esto, porque al final todas las vidas que ya pasan a ser como una especie de alter egos o de, pues eso, como si fuesen pequeños robotitos de, hoy he hecho esto, hoy he hecho... Entonces, claro, de pronto nos hemos criado a una generación en los últimos 5 o 7 años en los que la acumulación de experiencias era, pues eso, lo fructífero, lo que tiene un sentido, y luego después por eso también han circulado todos los conceptos de FOMO y de JOMO, ¿no? O sea, de Joy of Missing Out, porque es como, mira, ya no puedo más, o sea, no le puedo poner más cosas al maletero. Total. En este sentido, ¿por qué estar cansada es un sinónimo de éxito? O sea, ¿en qué momento nos hemos conciliado con eso? Sí, yo creo que es una de las consecuencias más perversas de lo que a veces se llama capitalismo emocional. Autores como Luz o Sara Ahmed nos han hablado de eso. Y sobre todo de vivir no tanto en una cultura centrada en el trabajo, sino en la pasión por el trabajo. En la idea de que tú te identifiques plenamente con el trabajo y pongas todo tu deseo y toda tu realización personal ahí, ¿no? De un lado está eso y de otro lado está esa cuestión que ya digo, algunas sociólogas explican muy bien, en que la lógica del capital, que es de crecer sin parar, articula dimensiones de la vida que no eran necesariamente capitalistas en su origen. Entonces, por ejemplo, en la vida afectiva o la vida íntima nos comportamos como una especie de inversor que quiere aprovechar la vida y que, según el tiempo que le supongan las cosas, pues le rentan, no le rentan, etcétera, ¿no? Es decir, que vamos economizando nuestros vínculos y sacándoles todo el rédito. Y esa palabra, rentar, es que claro, Es claro, que es que está ya se usa para claro. las relaciones también. Sí, por eso la digo, porque el capitalismo ha emocional va tardado de... en contestarme el va de WhatsApp, eso. es que no me renta. Lo dice la gente joven, no me renta, es horrible. Claro. Y luego lo que te aporta también, como esta persona no me aporta, la voy a sacar de mi vida. Eso es. Entonces, Claro, como que a través del vocabulario se ve muy claramente cómo no ya el trabajo, no ya el capitalismo, sino el capitalismo financiero articula como lingüísticamente nuestra vida afectiva, ¿no? Como que nosotros somos un inversor, tenemos ahí un paquete de recursos, que es nuestro tiempo, pero también nuestro capital sexual, y lo invertimos allí donde creemos que vamos a aprovechar más el rédito, ¿no? Entonces, esta figura que tú señalabas de aquel que está cansado con figura de éxito, como aquel, ay, no paro, tengo mil proyectos, es que, voy una cosa detrás de otra, da cuenta de
la figura de una suerte de inversor de los negocios amorosos que consume muchas experiencias y que tiene un gran capital social, justamente, ¿no? Y yo creo que este deslizamiento progresivo del trabajo a la pasión por el trabajo hace que entendamos el trabajo como el lugar donde se desarrolla un intercambio afectivo, pero ya cada vez menos un intercambio en términos materiales, ¿no? Como que vamos a un trabajo porque... en el que te pagan con un salario emocional, porque al final Exacto. luego después Identitario, salario identitario. Exacto. Y capital social y prestigio. salario identitario Exacto. que es que yo soy podcaster. Por Fíjate, ejemplo. qué orgullo. Eso es, sí. Pues es una mierda. La puta mierda. Sí, yo creo que en el momento que se entiende que el vínculo afectivo del trabajador con la empresa o la organización genera rendimiento y plusvalía, hay 1000 formas de excitar ese vínculo. Puede ser porque la empresa es una familia y entonces tú vas a heredar la empresa. Puede ser porque en esta startup somos todos unos colegas que nos llamamos de puta madre tal cual. Puede ser porque, aunque seas un mozo de almacén, claro, si trabajas para Nike, que tiene unos valores increíbles, pues también te vas a quedar. Puede ser por la marca personal, porque eres podcaster, porque tienes no sé cuántos seguidores. Siempre hay un modo de seducirte y de excitar ese vínculo amoroso con el trabajo. Y cuando abrazas eso, cuando lo que quieres es ilusiones, narcisismo, promesas, bueno, poco a poco asumes básicamente condiciones más precarias. Menos contratos indefinidos, salarios bonificados o salarios recortados, etcétera, ¿no? Entonces ahí como que está la trampa, que estamos siendo continuamente sometidos, pero como con una sonrisa, muy felices. En un contexto en el que la libertad se la ha apropiado la derecha, la ha emputecido hasta el límites insospechados el neoliberalismo, tú dices que nuestra libertad será tan vasta como capaces seamos de acotar el reino de la necesidad. O sea, cuanto más estrecha es el margen de libertad, más grande es el margen de la necesidad. Retomas, has hablado de la plusvalía, ¿no? Hablas en uno de los capítulos del abuelito Karl Marx y de cómo él habla del trabajo, como de liberarnos del trabajo, pero para hacer trabajo en nosotros mismos. O sea, que lo que dice Marx, que lo revisas muy inteligentemente, no es tanto la liberación del trabajo, sino la liberación para el trabajo en ti mismo. O sea, cuando tienes atendido tu estómago y tu cobijo, nos desprendemos de un sistema económico alienante y por fin nos podemos dedicar a trabajar sin fin en nosotros mismos, en ser nuestros propios jefes, en realizarnos, o sea, que es el máximo sueño húmedo del capitalismo, que es seguir creciendo y superándonos y dando nuestra mejor versión sin ni siquiera necesitarlo para comer. El espacio de libertad ahí es ninguno, porque incluso en tu tiempo libre, cuando eres tú mismo, estás en ese trabajo constante. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer contra eso? Lo que tú planteas, ¿no? La pereza, la vagancia, la horizontalidad. Allá, ¿qué tiene la pereza? ¿Por qué en la pereza somos todas iguales? ¿Por qué en la pereza podemos convivir en la diferencia absoluta? Bueno, esto de Marx es una cosa como muy interesante. Hago un comentario pequeño si os apetece. Claro, todas las diatribas de Marx, todas las críticas de Marx se dirigían al trabajo asalariado, que es un trabajo que está vinculado a la violencia de la explotación. Pero luego Marx, y aquí tenía una cosa como de muy ilustrado humanista, él creía que el trabajo no asalariado, el trabajo como generador de valores de uso, era algo que envigorecía, que mejoraba el carácter, era algo que nos realizaba como personas, ¿no? Entonces, ahí justamente, pues bueno, hay una serie de prejuicios humanistas que tienen que ver con el progreso y con que aquello que nos hace humanos es nuestra capacidad de autorrealizarnos. Ese mensaje, hoy en día, entonces, es muy pernicioso. Entonces, claro, pero a día de hoy... Porque es todo. Claro, porque hoy se lee como la cultura de la performance total, donde siempre tenemos que estar realizándonos, creciendo, etc. Y el problema de creer que siempre tenemos que realizarnos o dar una mejor versión es que de entrada despreciamos la que somos ahora. Si no odiamos la que somos, no daríamos una nueva, ¿no? Entonces, como que en este sistema entusiasta de la performance continua hay una especie de base de odio y de desprecio, porque siempre estamos rechazando lo que somos para ser algo más, ¿no? Qué bueno. Yo creo que esa es una trampa. Y a ese propósito, la pereza me interesa porque quien habla de la pereza, quizá con más inteligencia,
como interlocutor de Marx es Paul Lafargue, que es además el yerno de Marx, se casó con Laura, con la hija de una de las hijas de Marx. Entonces, Paul Lafargue dice, bueno, en nuestra sociedad, y eso lo escribió en 1880, todas las miserias tienen una única raíz, que es el amor por el trabajo, la pasión moribunda por el trabajo. Claro, en aquel momento resonaba, hoy en día suena total, ¿no? Y entonces, lo que Paul Lafargue señala a propósito de la pereza es, dicho rápido, uno, que es una fuerza vital que no coincide con la fuerza del trabajo, y eso me parece súper importante porque, así entendida, la fuerza es la capacidad para decir no. La capacidad para decir basta, que es justamente lo que no podemos decir, y por eso somos tan poco libres, en una sociedad que siempre quiere el sí, la positividad, el crecimiento. De un lado dice eso, y de otro lado dice Lafargue, que eso me parece muy guay, la pereza es un instinto más natural que el trabajo, ¿no? Estamos en el siglo XIX, pero eso de que la pereza es algo como natural, a diferencia del trabajo, que es lo que sostenía Marx, que el trabajo era algo natural, que nos hacía hombres, me parece interesante porque trae lo que yo llamo como la condición horizontal. Podemos pensar que nuestra naturaleza humana, si nos interesa pensar en estos términos, tiene que ver con crecer, con realizarnos, etc. Ok, ya sabemos que eso es como el lenguaje del enemigo casi. Pero hay algo que tiene que ver con la pereza y con no hacer nada, porque el momento en el que no hacemos nada es el momento en el que nos vinculamos con los demás de una forma que no tenga que ver con el crecimiento y con el progreso y que no tenga que ver con la utilidad. Entonces, el momento de la pereza es también el momento de los cuidados, es también el momento de la escucha y sobre todo, y esto me parece muy importante, es como el momento de la alternativa, donde se puede pensar qué hacer, donde se puede pensar otros caminos, otras direcciones y donde a la hora de escuchar, bueno, justamente nos relacionamos con algo distinto de lo que somos o de lo que creemos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la pereza y todas sus artes, el fracaso, la derrota, la divagación, tienen que ver con la capacidad de una alternativa, ¿no? En estos momentos en los que obedecer tiene que ver con sonreír, parece que es imposible pensar en una alternativa porque rápidamente nos vamos de la carrera de esa especie de performance infinita. Y yo creo que la pereza es lo que trae. La pereza pensada como derecho es lo que trae. Y además en este leviatán asqueroso en el que pensábamos que nunca podía seguir escalar, o sea, dices, joder, ¿qué será lo siguiente? O sea, ¿cuánto más puede escalar todo este consumo, toda esta necesidad en el que, claro, estamos teniendo un punto de partida y es que hay un criterio dominante por parte de la población, o sea, a un nivel casi antropológico en el que pues yo elijo, yo tal. No, la realidad es que esto ya está absolutamente hackeado en masa, por así decir. Y claro, el punto de partida de la pereza lo hemos visto en escenarios como el apagón. O sea, total. El apagón se vio perfectamente que de pronto tú entrabas en contacto con tus vecinas y además es algo como que nos unió un poco a las grandes urbes donde este tipo de conversación está a la orden del día. O sea, yo ahora mismo a cualquiera de mis compañeros que están ahí en la pecera les pregunto ¿cómo estáis? Y todo el mundo, necesito vacaciones, estoy fatal, claro, lo estoy somatizando, tengo unos malos análisis, fruto de que se me disparan las enzimas por el estrés, porque recordemos, somos animales, te quiero decir, sintientes con un bagaje en el que no, o sea, quiero decirte, si un león duerme 18 horas, no te digo yo que sea un león, pero claro, de dormir 18 a dormir 5 a lo largo de los últimos 30 años todas las noches, claro, al final escasea. Entonces, fruto de ello, enfermedades, o sea, estamos viendo cómo todo se somatiza, se refleja, tal. Vale. O sea, que decirte, hay posibilidad real, porque yo, por ejemplo, sí que veo como una pequeña y firme oposición en la nueva generación, o sea, la generación Z, en relación al vínculo profesional, por ejemplo. La generación de nuestros padres, que sí que eran como muy trabajocentristas y se identificaban mucho con soy abogado, soy ujier, soy no sé qué, eran profesiones como de mucho long term, ¿sabes? De mucha longevidad en el tiempo. Sí. Y además que sí que había una escalada profesional, que ahora ya eso no sucede. Y como no sucede, hay mucha rotación, está todo muy precarizado, las gentes jóvenes, pues por ejemplo, no tienen miedo en decir no voy, #salud mental, lo cual aplaudo un poco, pero es verdad que hay un término medio entre me bajo y con ello también
reposo sobre el compañero esa responsabilidad de ese hueco, porque lo que está claro es que el capital al final lo que exprime es el recurso, ¿no? de los que están ahí debajo. O sea, que decirte, ¿cuál puede ser un término medio de buen compromiso con lo laboral o lo necesario, o el que la gente pueda empezar a labrar un camino para estar como en un híbrido entre lo perezoso y lo trabajoso? Pero yo hago una puntualización antes de que entre Juan, y es que yo creo que lo que hacen que lo que están haciendo las Zetas tiene más que ver con la sensación de derrota y de falta de agencia y de falta de ganas de futuro que con la ilusión. Y lo que tú planteas, Juan, en el libro, que además se llama El derecho a las cosas bellas, que es como es algo bonito, aspiracional e ilusionante, y tienes una frase fantástica que el otro día en un encuentro con Ada Colau utilicé, porque la izquierda está en cómo volver a ilusionar. Dices, por razonables y convenientes que sean los escenarios que los líderes de turno nos prometan, si no consiguen encender nuestro deseo y mostrarnos un modo de vida amable, no moverán un voto de nadie. Entonces, claro, lo que planteas no es una pereza de la renuncia, que también, ¿no? Pero es una renuncia de alguna manera constructiva, ¿no? Ilusionante. Sí, que es que no quiero que ChatGPT haga lo artístico, como hablábamos el otro día. No, claro. O sea, quiero ser yo la que haga, lo bonito porque me apetece lo bonito, o la que no haga. Sí. Sí, yo creo que una de las cosas que me interesaba señalar en el ensayo es observar cómo en la sociedad está teniendo lugar un cambio de sensibilidad, un cambio de deseo. Y para mí esto es como súper esencial, porque si hay una revolución, si hay un cambio social, primero tiene que haber un cambio de deseo. Es decir, la revolución va a venir no cuando satisfagamos nuestro deseo, porque ese va a ser el deseo capitalista, de tener una casa, claro, no sé qué, sino cuando seamos capaces de cambiar nuestro deseo, en este caso de desenamorarnos del trabajo. Y a mí lo que quiero pensar es que hay algo de esto que está ocurriendo. Yo lo creo, 100%. Que con un horizonte un poco más largo ya empezó con el 15M, la crisis de 2008 y así, pero que sobre todo a partir de la pandemia está ocurriendo. ¿Qué es? Bueno, que todo el malestar de la sociedad de alguna forma ha roto esa fantasía de vida buena de realización a través del trabajo, ¿no? Como que el malestar ha roto esa estructura de optimismo cruel que nos llevaba a mantenernos vinculados a vidas que no funcionan, ¿no? Entonces, de un lado, efectivamente, hay mucho malestar. Está esta idea de cancelación del futuro, la depresión generalizada, el burnout. Pero al mismo tiempo, hay como toda una cultura que se ve como en todos los activismos en favor de la vivienda y contra el turismo, los activismos por la jubilación, pero que se ve también en toda la cultura memética, que expresan sin complejos un deseo, o lo que a mí me parece un deseo radicalmente anticapitalista, porque es un deseo de no crecer. Es un deseo de no hacer, un deseo de quedarse, de estar en la cama, de estar con los amigos, de estar tranquilamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese deseo, que antes era un deseo como por el que uno se sentía muy culpable, está empezando a enunciarse sin complejos, ¿no? Entonces yo veo que hay un momento de mucho malestar que va poco a poco moviéndose hacia un momento de homo, ¿no? Es decir, de el gusto de perderse todas estas realizaciones por el trabajo que al final me dejan una vida miserable con bruxismo y con estrés, ¿no? Por eso yo creo que hacia ahí hay un desplazamiento del deseo que es muy poderoso, porque apunta a un imaginario de vida buena a otro, donde el trabajo no es el centro de las cosas, ni tampoco esta imagen mirífica, narcisista, extraordinaria de una misma con sus followers, su capital social y la profesión de abogada o de ujier, ¿no? Y esa es la gracia que me gustaba como pensar en el libro, como ese desplazamiento. Y yo creo que lo hay, ¿eh? O sea, yo creo que, por ejemplo, la gente cuando empezó a experimentar en pandemia que podía conciliar de facto trabajos que no requerían de una presencialidad, sino que podías perfectamente desarrollar desde tu casa y estar con tu novia, con tu hijo, con tu perro, jugando a un juego de mesa, y cumpliendo igual, porque también recordemos que aparte España es característico por ser un poco el hub de Europa, en el que hay muchas consultoras del norte de Europa que vienen aquí a hacer el trabajo a través de pues las Big Four, de turno, etcétera. Sí, a vivir bien y hacer un trabajo de distancia. Correcto. Entonces, claro, al final de los finales, claro, estamos haciendo un poco el pringao. O sea, quiero decir, entonces, ¿cuál es esa vía? ¿Cuál es ese camino medio de que podamos de facto empezar a dejar de estar siempre disponibles? Como dice, es que es verdad, o sea, como acto político feminista, no estoy disponible. Claro, o sea, yo creo que
adoptar el término medio es muy fácil, pero porque ya estamos en una cultura de extremos salvajes. O sea, no olvidemos que se alquilan habitaciones de las casas, que el alquiler es más de la mitad de nuestro salario, que estamos todas pluriempleadas, que aunque se reduzca el paro, vivimos peor porque tenemos peor capacidad adquisitiva. O sea, estamos ya en un momento de extremos, justamente, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que me interesaba señalar en el libro era no solo una reflexión sobre la pereza en estos términos, como un deseo anticapitalista, como un deseo de parar, como la capacidad de un pensamiento crítico por una alternativa, sino sobre todo retomar la idea de derecho, justamente. Es decir, hoy en día, en realidad, en nuestro sistema tenemos miles de imágenes de la pereza. Tenemos miles de imágenes, bueno, en Instagram ahora en unas semanas empezarán a aparecer nuestros amigos en barcos, por ejemplo, ¿no? Hay miles de imágenes de la pereza, pero todas esas imágenes son imágenes del privilegio de la pereza, son imágenes capitalistas al final. Claro, porque es la pereza de unos pocos. La pereza de unos pocos la pagan el trabajo de unos muchos, que además suelen ser economías sumergidas, suelen ser personas migrantes, suelen ser trabajos de cuidado que son feminizados, ya sabemos todas estas cuestiones. Entonces, sesgo de la pereza privilegiada, claro. El capitalismo del descanso, lo llamas, que me encanta, que es como slow food, turismo, es todo un descanso que implica que otros trabajen. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión es esa, que hay muchas imágenes del privilegio de la pereza y toda esta cosa del slow food, la desconexión, White Lotus, pero un derecho a la pereza, una pereza para todos, es muy difícil de ver, casi imposible. Y de hecho, cuando la vemos es porque el cuerpo en un sentido amplio para, como en el apagón, que hay algo que, boom, peta, ya no aguanta más, ¿no? Entonces, esa vía media que tú me propones para mí tiene que ver con al menos promulgar estos derechos de la pereza o defender estos derechos de la pereza, ¿no? Unos derechos que permitan una ciudad donde se pueda dormir y descansar y no solo trabajar o consumir o alquilar un Airbnb. Unos derechos que permitan la huelga y la libre reunión, que por eso hablo del derecho a la huelga y no, pues, la cuestión de la ley Mordaza. Pensar que el derecho al descanso, que está recogido en los derechos humanos, siempre es al derecho necesario. Sin embargo, si queremos pensar en una vida buena y no en el derecho justo para poder volver a trabajar, necesitamos un derecho al descanso libre. O sea, realmente yo creo que se trata de pensar en un escenario de creacionismo, de una economía crecimiento, para que todas tengamos más tiempo libre. Tiempo libre para dormir, para descansar, para escuchar. Es decir, para mí la vía media pasa justamente por eso, por una reflexión sobre la ciudad y por una reflexión sobre todas esas estructuras que permiten un descanso y un tiempo sin objeto. No sé cómo decir. Sí, y que además yo creo que la no cosa es esa un poco. Hablas del descanso de una manera... No hablas del descanso como un periodo de recuperación justo para luego seguir produciendo, ¿no? Entonces lo que dices es, no, el espacio de la necesidad tiene que ser mucho más pequeño. O sea, el espacio en el que te recuperas para el trabajo también es trabajo. O sea, si Exacto. En cuanto tú necesitas ese descanso de obligatoriedad para lo siguiente, eso es régimen del trabajo por esa otros medios. siesta mortal para recuperarte. Entonces, el descanso empieza, la pereza empieza cuando ya estás suficientemente descansada para el trabajo. Claro. Paul Lafargue, que es este pensador que recuperas, que habla del derecho a la pereza, que es muy antiguo además, ¿dónde empieza el derecho al trabajo? O sea, ¿dónde empieza a teorizarse el derecho al trabajo como algo natural, humano, y que es una idea de la Ilustración, ¿no? que nos ha contaminado hasta el día de hoy? El derecho al trabajo, la confusión entre derecho a trabajar y derecho a existir, esa vinculación entre si no te ganas la vida, no tienes vida. Sí, yo creo que eso es algo que tiene lugar en la primera mitad del siglo XIX, particularmente en Francia. Hay una propuesta que se llama la Organización del Trabajo, de Louis Blanc, que luego es adoptada por los trabajadores en las revueltas sociales que conducen a la proclamación de la Segunda República en 1848. Y ahí la idea del derecho al trabajo era una idea bastante noble, porque lo que reclamaban los trabajadores era que ellos mismos, desde la base, organizaran el trabajo para que todo el mundo tuviera un trabajo digno y atractivo, ¿no? Se cumpliese con la expectativa y ya está. Claro, o sea, en un momento donde el liberalismo clásico del laissez-faire, del sistema se autorregula, campaba a sus anchas, los trabajadores proclamaban esto. Sin embargo, hay un momento en el que ese derecho al trabajo entra primero en el borrador de la Constitución francesa, luego sale y tiene una suerte de reescritura un tanto perniciosa por los parlamentarios conservadores, que justamente entienden que
claro, el sistema de derechos está centrado en la propiedad de ser un individuo y en la propiedad de poseer algo, y que a falta de propiedad tenemos que garantizar un derecho del trabajo para obtener propiedad, ¿no? Ese es el momento en el que el derecho a existir y el derecho a trabajar como que se cruzan en la idea burguesa de propiedad, de ser propietario, de ser individuo como ser propietario, ¿no? Entonces, ahí es donde está la trampa. Paul Lafargue, que era un gran activista socialista, está en la base del Partido Socialista francés, a quien Marx le envió a España para que difundiera las ideas del socialismo. Siguió de cerca este debate y siguió de cerca también la Comuna de París, que se celebra durante unas semanas en el 71. Entonces él pensaba, claro, el derecho al trabajo, que además proclamaban trabajar 10 o 12 horas, en realidad está promulgado, dice algo así muy divertido, por los abogados metafísicos de la burguesía. Es decir, es ya una noción de derecho y de libertad muy tramposa porque trae consigo una alienación, a saber, la idea de que tu vida en sí misma no vale nada a no ser que trabajes para ser propietario y entonces tendrás derechos. Lo que dice Lafargue es, con este ideario burgués, con este ideario humanista, en realidad tenemos una vida miserable. Y Lafargue mola mucho porque trae muchos, en este textito del derecho al trabajo de 1880, trae muchos ejemplos y dice, mira los caballos ahora, que están reventados, que tienen el cuerpo hecho una mierda, y mira los caballos en otros momentos de la historia donde están como esplendorosos. Claro. O sea, básicamente, una cultura centrada en el trabajo, aunque nos haga sentir muy felices y sonreír mucho, nos deja el cuerpo hecho una mierda. Estrés, insomnio, bruxismo, bueno, en fin, psoriasis, somatizaciones de todo tipo. Entonces, para mí, la gracia de la pereza y del derecho a la pereza es esta también, ¿no? Es como un pensar situado desde el cuerpo. Es como, estamos súper felices porque estamos autorrealizados. Pero hazte un poco de escáner y verás que estás fatal. Claro, mira tu cuerpo, mira tu vida. Porque no tienes tiempo para nada. En términos totales es totalmente capacitista, claro, porque Bueno, entonces nosotras no valemos, las personas con discapacidad No, claro. no valemos. Si no vales para trabajar, no eres productiva. Porque no eres productiva. Las personas, bueno, mayores tampoco. O sea, obviamente quiero decir, los viajetes, las los enfermas, niños, claro. las muchas historias. Pues fijaos, yo estabais diciendo todo esto y claro, obviamente nosotros que somos un poco antinatalistas, pero claro, hay gente que se lanza a este asunto. Yo sí que en observancia a un familiar que tengo próxima ahora que acaba de tener un bebé, sí que siento como que, claro, el orden de prioridades por cojones te cambia. O sea, quiero decir, y ahí sí que los ritmos se parecen más a los de unos animales que a los de unas humanoides ahora que tenemos campando por la ciudad. Entonces, claro, hay una parte en la que entiendo por qué la gente se lanza también a tener hijos, aunque luego después eso se les dé la vuelta, porque claro, aquí tampoco tenemos 3 años de permiso de maternidad o 4 años, que es hasta 4 años es lo que se permite en algunos países de Europa. Entonces, claro, cuando tú tienes de pronto unos ritmos humanos, es como que recuperas ciertas cosas, o sea, las ganas de vivir, imaginación, alegría, claro, otras muchas cosas. O sea, quiero decirte, ¿es el tener hijos la posibilidad de pronto? Claro, es que de pronto ahora estamos como un poco back to the basics. O sea, bueno, ya decía Rachel Cash que ser madre es un trabajo para toda la vida. Entonces, yo creo que la cuestión no es tener o no tener hijos, sino la cuestión es que la familia es una privatización de los cuidados. O sea, yo creo que la cosa es esa. Porque, de un lado, uno puede entender que estar al cuidado de otros, poner al otro en el centro y a un otro tan vulnerable que necesariamente requiere un sostén, efectivamente trae otros tiempos, trae otra lógica y trae otros valores. Y eso es, yo creo, algo bellísimo. Es la oportunidad de la maternidad, pero no solo. Es la oportunidad del cuidado en general. Total. Y eso me parece una cosa bellísima y muy probablemente en esta sociedad o en las partes más normis de la sociedad, pues eso se vincule a ser madre y a fundar una familia, porque así te cambian las prioridades y el trabajo ya no es el centro. Bien. Esta reflexión puede ser tramposa porque los cuidados es un trabajo reproductivo, un trabajo feminizado, invisibilizado y no reconocido como tal tantísimas veces, ¿no? Entonces, de un lado, yo creo que sí, el cuidado del otro, cuidar al otro o necesitar que otros te cuiden, trae una reflexión perezosa porque acaba con la estupidez del crecimiento. Sí, como que la repriorización de tus cosas, de tu día, va hacia otro lugar. Pero claro, pero al final no, porque necesitas currar en algo que te revierta ese dinero para los dodotis. Entonces estás en la mierda porque ahora, en vez de tener un trabajo, tienes 2.
Y uno de ellos para siempre. Es esta idea clásica una idea clásica y muy triste de la doble jornada, ¿no? Es decir, hay un ingreso de las mujeres en el mercado laboral, pero no se renuncia a los imperativos de la reproducción, que es la cultura productivista en términos femeninos, ¿no? Es decir, ahora se le exige a las mujeres entrar en el trabajo y además relacionarse con el imperativo de la maternidad. Bueno, yo creo que todo eso son trampas que están vinculadas con esta idea de la realización y del crecimiento, ¿no? Por eso digo que yo veo como dos cuestiones aquí. De un lado, sí, efectivamente, el cuidado de los otros te hace pensar en términos que no tienen que ver con aprovechar, rentar, crecer, desarrollarse y realizarse, sino con términos de habitar, mantener, abrazar. Eso me parece muy guay, pero creo que no es algo exclusivamente de la maternidad, familiarista o de la maternidad. Claro. Por supuesto. Y de otro lado, bueno, la familia clásicamente, Federici lo explica con el término del patriarcado del salario, es una suerte de fábrica encubierta, ¿no? En nombre de la naturaleza y de no sé qué otras estupideces, sí. ¿Verdad? Entonces hay algo en la familia que es, esto lo explica Sophie Lewis, una tecnología de privatización de cuidados, ¿no? Para cuando yo sea mayor y esto sea todo un cuadro, que vengan y me cuiden a mí, ¿quieres decir? O que estamos privatizando el cuidado bueno, como de lo que nosotros. dice Federici básicamente es que el trabajo de cuidados es impagable. Las italianas en los 70 decían, bueno, vamos a calcular a ver cuál es el salario. Claro. ¿Quién debe a quién? Como dice y el Verónica salario Gago. era imposible. Claro. El salario era Hombre, imposible. yo es que estoy a favor de que se les dé un salario o sea, a es como cualquier si persona todo que es sea capitalismo, madre. esto también es capitalismo, claro. Entonces vamos a ver. Y luego, esto de la tecnología de privatización de cuidados quiere decir que no todas las familias son iguales y no tienen muchos términos. La posibilidad de... Entonces, claro. Según crezcamos en una familia o en otra, tenemos más recursos, más capital simbólico, más facilidades, más cuidados, más brazos, etcétera, ¿no? Como que hay una dimensión del capital, de cuidados privados, es decir, que unos tienen y otros no, que se estructura en esa suerte de naturalización que recubre la familia. Entonces, cuando hablo de tecnología de privatización de cuidados, estoy hablando... O sea, cuando criticamos esto, estamos hablando de cocrianza, estamos hablando de cuidado promiscuo, estamos hablando de redes de cuidado que no sean familiaristas, hablamos de desjerarquizar los cuidados para que no pasen solo o por el parentesco o por su estado preliminar en esta triste sociedad hetero que es el romance, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de estructuras de cuidado equitativos y que no dependan del azar de quiénes son tus padres, en qué ciudad has nacido, etc. O si has querido tener hijos o no. Lo que proponemos los maricones, las bolleras, todo el rato. Las queer, que es lo que proponemos todo el rato, que es hacer la red, que sea más gente y cuidarnos entre nosotras. Hablas de la idea de libertad en el libro de una manera que la rescata de la libertad que nos ha robado Milei, por ejemplo, ¿no? De la libertad para pisar a otro. Dices, ningún cuerpo es libre mientras crezca a costa de otros, que es algo que me encanta y que me emociona un montón, ¿no? Porque esto tiene que ver también con el descanso a costa de otros, con el ocio capitalista, con el que todo esté mediado por la productividad y el dinero, incluso el descanso también. ¿Cómo podemos recuperar el concepto de la libertad y cómo podemos convencer a esta generación nueva a la que se les ha colado tanto la productividad hasta el tuétano? ¿Cómo podemos proponerles el atractivo de las cosas bellas como la nada misma? O sea, ¿qué herramientas podemos tener? ¿Cómo podemos seducir? Sí que es verdad que yo me muestro como muy, muy atento y casi, aunque no me gusta la palabra esperanzado, por esas generaciones como que descentran el trabajo y así, pero es verdad que particularmente en la generación Z hay otra dinámica, otra deriva que es todo lo contrario, ¿no? Que es una cultura hipermasculina, una cultura sacrificial que centra el trabajo y la realización y el éxito al máximo y que, bueno, está como dispuesta, preparada para sacrificar y renunciar a cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos pues a Yados, ¿no? Y a tantos otros gurús místicos en esta... Y entre las mujeres, perdón, que aún voy a hacer un pequeño inciso, la retórica de eres una mujer o no eres una mujer de valor. Claro, ahora se dice el ser una mujer de valor, como que has tenido pocas parejas sexuales, como que te haces valer porque te retienes para que el otro desee más las cosas que le puedes dar en términos de atención sexualmente. Total. Te conviertes en un bien de mercado. Entonces tienen tan metida en la cabeza la lógica de mercado los chicos y las chicas que
joder, dices, ¿cómo le salvamos de eso? Si has capitalizado ya cualquier cosa de ti, Ser en una mujer de relaciones. valores. Que Bueno, y además da- que yo creo que el mero hecho de que haya aplicaciones de ligar, o sea, ya quiero decirte, una aplicación de ligar, ya no puedes mercantilizar más un cuerpo. O sea, en el momento en el que ni respondes si te hablan. Estás dentro de un ranking. Efectivamente, estás a merced de un algoritmo. Entonces, bueno, eso te puede pasar a lo mejor con algo que tú quieras exponer. Me interesa esta idea, me interesa este perfil por las ideas que tiene o no. Pero bueno, eso digamos que queda un poco más, bueno, éticamente a la deriva, ¿no? Porque accedes o no accedes, pero ya lo del tema de para poder tener una relación personal, Total. ya voy directamente a una aplicación en el que ya ni se me responde. Claro, es que al final premias Sí, eso, ¿no? Un Es poco. cierto que cuando pensamos en rechazo del trabajo y así, pensamos mucho en la producción y en la productividad. Pero yo creo que lo interesante es pensar también en la los esfera de huecos la libres, claro. Sí, pero en la esfera de la reproducción, que también está organizada por una lógica capitalista. En la idea de la mujer de alto valor se ve, en las transacciones que se desarrollan desde hace ya demasiado tiempo en las redes sociales, se ve también como que hay algo, y esto es a mí me parece muy fascinante, hay algo de la diferencia sexual y del binarismo de género que se articula a través de valores de trabajo. Entonces, si no eres un provider o si no eres un trabajador, no eres un buen hombre, pero también, tristemente, hay algo en el que si no satisfaces los imperativos de la maternidad que se asocian a la feminidad, como que no eres del todo una mujer. O los de la belleza o los del sexo. Exactamente, Claro, o sea, si no eres exactamente. suficientemente atractiva, Claro, suficientemente si no sexy, tienes y ese si no, capital, te guardas el capital, además, porque Eso la mujer es. de valor es la que folla poco. claro, la que tiene un body count bajo, la que se reserva. Se convierte a sí misma en un bien de mercado escaso. Exactamente. Claro, esa es la cosa. Y por eso hay algunos autores y autoras, una reflexión que a mí me gusta mucho, una profesora puertorriqueña que es Mabel Rodríguez la propone mucho, que es la idea de una vagancia queer. A saber, la idea de que desafiar estos imperativos de ser una mujer de alto valor o ser un macho provider y trabajar como un bestia y así, desafiar esos imperativos compromete también tu posición en un sistema de sexo-género, ¿no? Como que hay algo del rechazo del trabajo que tiene una base muy poderosa, que yo trato de evocar en el libro, que tiene que ver con el feminismo, con la teoría queer y con la teoría de los afectos, ¿no? Y por retomar la pregunta esta que has hecho antes, que se ha quedado un poco flotando, Sí. yo creo que la gracia es entender que esta cultura centrada en el trabajo es que nos hace unos putos infelices y nos deja el cuerpo llagado y hecho una mierda. O sea, yo creo que la idea es pensar que el capitalismo mismo es indeseable porque genera malestar y no nos trae una vida buena. Se la trae solo a algunos pocos, ¿no? El problema es que hemos aprendido, tristemente, a identificarnos, a situar nuestro yo ideal en esos pocos, en Trump, en Yados, en Bezos. Y entonces, aunque seamos unos mierdas, y ahí, digamos, todas las dinámicas incel se entienden muy bien, como que nos identificamos con estos multimillonarios cuyo triunfo depende de nuestro sometimiento y de la depauperación de unas condiciones mínimas para una vida material buena, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión es esa, de tratar de escuchar todo ese malestar que tenemos, ¿no? Y está muy roto, claro, y está muy binarizado. Si eres un tío, tu deseo está roto porque te identificas con Bezos y con Trump Claro. y con Yados, y si eres una mujer, tu deseo también está roto porque Exacto. te identificas con una Kardashian, con una Pombo, con una Verdelis o con una mujer que Claro. cumple los estereotipos de género de una manera Exacerbada. exacerbada y completamente Total. artificial y súper productivista. A ver, yo sí que creo que esta conversación es como una conversación muy de ciudad, porque también pasando por otros entornos, las cosas también se pausan un poco, los intercambios son distintos, sociales, o sea, las interacciones en un pueblo de Asturias no son lo mismo que lo que tenemos ahora mismo aquí en la gran Claro, ciudad, amiga. y a lo mejor pues pasa por irnos de aquí. O sea, quiero decirte, ¿vosotros queréis vivir entre Alcalá y Gran Vía? Para vosotros, cariño, tomad, ahí tenéis los pisos, a tomar por el culo. O sea, ha llegado un momento en el que a lo mejor la renuncia tiene que ser esa. La Pero renuncia bueno, tiene que ser a todo, que es lo que holgazanería como acto de resistencia. No a todo, Gracias, no a todo. holgazanería, no a todo. El poder del no me apetece, me encantaría, pero no me apetece, no me da la gana. Y estoy aquí, la mar de a gusto, tirada, que es una imagen bellísima que se repite a lo largo de todo el libro, que es estar en horizontal y con tus amigas, ahí como mirando al techo.
Juan Evaristo Valsbois, dices que esto es un manifiesto filosófico que desafía la tiranía de la productividad y proclama el derecho a la pereza para garantizar el libre descanso como un bien común al alcance de cualquiera. Que no sea un lujo el descanso, el derecho a las cosas bellas, nada más bello que el bostezo. Ha sido precioso escucharte y el libro os lo tenéis que leer, porque es una gozada absoluta. Nada, mil gracias por acogerme, súper feliz de charlar con vosotras, soy súper fan. Así es que muchísimas un placer gracias. y un lujazo. Oye, Juan, una cosa, y tampoco seas tú más productivo de lo que sé que eres un profe muy trabajador tú también. Eso es verdad. ¿Ves? Es que luego nos pasa esto, que estamos aquí todo el día, raca, pero luego no paramos. Sí, sí. Pero hablando de cosas bellas, la docencia es una cosa muy bella. Es muy bella, pero mientras que la universidad, particularmente la madrileña, esté sistemáticamente desfinanciada y los profesores universitarios seamos mileuristas, por no decir menos, la belleza va menguando, me temo. La belleza es relativa. ¿Qué tal los alumnos? Así como de cierre de curso. Pues los alumnos y las alumnas, yo siempre digo que salvan. Allí donde te encuentras a veces una cultura académica neoliberalizada, marcada por la competitividad o con dinámicas de autoritarismo, de vasallaje, allí donde dices, hostia, qué curro que tengo, todo lo que estoy sacrificando por meterme aquí, en esos días, para mí las alumnas como que salvan mucho. Es decir, ese espacio de saber, pero también de curiosidad, como de deseo por descubrir, por conocer qué es el aula y todo lo que allí pasa, donde siempre uno aprende algo que no esperaba aprender. Yo creo que eso salva mucho. Es cierto que la docencia es una profesión, como se dice, muy vocacional, y eso es una trampa salvaje, porque en nombre de esa pasión por el trabajo... También te escurren como una bayeta. Efectivamente. Y yo creo que eso es una trampa total. Y eso nos pasa a las podcasters también. Exacto. Quienes hemos hecho carrera académica y también como carrera cultural, lo sabemos muy bien, ¿no? Que esa pasión nos cuesta demasiado cara, ¿no? Y es importante también tener ejercicio crítico para acordarnos del gusto de otras cosas que no tienen que ver con estas pasiones locas por el trabajo que nos acaban generando muchas fatiguitas. Y es un milagro que sigáis ahí Ya, con pero esa universidad efectivamente depauperada y no es una frase pasiva. La depaupera tiene responsables esta depauperación, que es la Comunidad de Madrid. La atención a la Universidad de Ayuso, Sí, la Universidad de Ayuso. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Eres porque el ha sido mejor. bellísima, O sea, espero que descanses bárbaro. este verano, que perezos es. Y tú, querida mía, que nos estás escuchando también, acuérdate, o sea, trasládate a esos momentos en los que tú estabas tumbada en cualquier sitio con tus amigas, haciendo la nada más absoluta, no necesariamente comiendo o haciendo algo, sino simplemente mirando al cielo y diciendo, fíjate qué imagen más bonita se me va a quedar de las copas de los árboles con el cielo de fondo. Fíjate, es que eso era esperanza. Pues nada, recuperémosla. Comer pipas en paseos marítimos, comer pipas en parques, la charleta, el caminar que hacíamos mi amiga Andrea y yo, que caminábamos un montón de horas con 14, paseos. 15, 16 años. Total. Chica, estamos en esas. Hay que hacer esa vuelta. Yo, Nerea, iré Tú anunciando tienes que hacer cambios de ejercicios. vida. No, iré anunciando cambios de vida. Estoy en proceso. Estoy en proceso de reducción de muchos consumos de muchas cosas. Hay cosas que ya me aburren soberanamente porque ya he hecho toda esa exploración. Yo ya he hecho mi universidad de este mundillo que está terminando. Ya estoy a punto de entregar al TFM del mundillo del capital social. Exacto. Y entonces iré haciendo retiradas como Mercedes Milá. O sea, que este libro me acuerda muchísimo de ti. Este libro es que te lo tienes que meter, Venga. te lo tienes que leer, te lo tienes que snifar. Este libro. El derecho a las cosas bellas. Hombre, Tenéis mira, derecho a las vindicación de la vida holgada. Es que términos, también te digo, es que habéis escuchado que Juan es listo, iba a decir, que listo es Juan. Es que Juan Es muy facilito listo. de leer, Es es Juanísimo. delicioso, es delicioso. Chicas, a mirar al techo, chicas de la pecera con la ceja levantada que nos miran como diciendo, cállate ya y déjanos salir de aquí, Total. por favor. Exacto. Estamos También ellos aquí. tienen que pausar. Ay, qué bonito el verano, chicas. Hasta la semana que viene. Madre mía. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.